Buenos días, niñas y niños de grado primero. Bienvenidos a otra clase de religión. En la clase de religión de esta semana vamos a hablar sobre un tema nuevo en religión que se llama la promesa de salvación. Y allí es donde vamos a ver la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Listo, chicos? Entonces, dentro de la Biblia vamos a encontrar un libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues unigénito significa que una persona tiene un solo hijo, unigénito, un solo hijo. ¿Listo, chicos? Entonces, resulta que Dios ama tanto al mundo, que decidió enviar a su único hijo a la tierra. Entonces, este es el plan de salvación que creó Dios para salvarnos a todos nosotros. ¿Listo? Lo que pasa, bueno, es que Dios se dio cuenta que toda la humanidad estaba dejando de creer en él. Es decir, que las personas que viven en la tierra ya no estaban creyendo en Dios. Entonces, el problema de la separación del hombre de Dios fue que eh, Dios se dio cuenta de todas estas cosas que estaban pasando, que el ser humano se empezó a separar de Dios, que ya no se comunicaba con Dios, que ya no buscaban a Dios. Entonces, Diosito se dio cuenta de todas estas cosas que estaban pasando e ideó una forma, un plan para demostrar que Él sí existe, para demostrar a todos los seres humanos que Él sí existe y para que los seres humanos volvieran a creer en Él. Entonces, Diosito creó un plan. Vamos a ver qué plan creó. Creó un plan que lo llamó el plan de salvación. Entonces, en este plan lo que hizo Dios fue crear a un hijo y le colocaría como nombre Jesús. Entonces es el plan de salvación de Dios, que iba a mandar a su hijo Jesús a la tierra para que su hijo Jesús nos enseñara sobre Dios. Entonces, eh, Dios envió a un ángel para que pusiera dentro de la barriguita de María a un bebé llamado Jesús, que es el Hijo de Dios. Jesús, desde el momento de la concepción, tuvo una misión. La misión era, cuando fuera grande, tenía que ir a hablar de Dios por todo el mundo o por muchas ciudades. Dentro del plan de salvación, Jesús nació y por eso nació en la tierra y no en el cielo. Nació en la tierra porque Dios lo envió a la tierra con una misión. Y Jesús también tuvo una madre y un padre adoptivos aquí en la tierra que se llamaba María y José. Entonces, esos padres adoptivos cuidaron muy bien a Jesús y también Dios escogió a María y a José porque eran muy buenas personas y porque Dios sabía que esas personas iban a llevar a Jesús por el buen camino, lo iban a educar de buena forma. Entonces, por eso Dios escogió a María y a José. ¿Listo? Resulta que Jesús, pues, nació aquí en la tierra y fue niño aquí en la tierra, tuvo una infancia como la de cualquier otro niño, también jugaba, también lo ponían a hacer oficio y todo eso, como los ponen a ustedes, igual. Y cuando ya Jesús se hizo mayor, empezó a tener más comunicación con su Padre Dios. Y allí fue cuando él encomendó, o cuando Dios le encomendó a Jesús, la gran misión de recorrer naciones y por medio de estos recorridos mostrar por medio de enseñanzas la existencia de Dios. Entonces Jesús vino acá a la tierra, cuando se hizo grande, empezó a enseñarnos muchas cosas. ¿Recuerdan la clase de la semana pasada que les estaba comentando que Jesús nos enseñaba a orar? Entonces Jesús esas enseñanzas y muchas otras enseñanzas nos las trajo a la tierra para que nosotros volviéramos a creer en Dios. Y también Jesús hacía muchos milagros y cumplía muchas promesas para que la gente se diera cuenta que Dios realmente sí existe.
¿Listo? Sin embargo, había mucha gente que creía en Jesús y en lo que Jesús hacía y decía, pero también había otra gente que no creía nada de lo que Jesús hacía o decía y lo condenaron a muerte. Lastimosamente, los seres humanos, hay muchos seres humanos que son malos y esos seres humanos que son malos condenaron a Jesús a la muerte. Y pues Dios dejó que pasaran estas cosas para que por medio de la muerte de Jesús se perdonaran los pecados del mundo y la gente volviera a creer en él. Entonces resulta que Dios dejó que pasara todo esto porque Jesús iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar y iba a subir al cielo, o sea, a resucitar en forma espiritual. Entonces, cuando enviaron a Jesús a la cruz, lo crucificaron, luego lo llevaron a un lugar en donde dejaron su cuerpo que ya no tenía vida. Pero al tercer día fueron a volver a ir a ver el cuerpo de Jesús en esa bóveda donde lo metieron y cuando abrieron la bóveda se dieron cuenta que Jesús ya no estaba allí. Entonces miraron hacia el cielo y vieron que Jesús estaba en el cielo y que estaba al lado de Dios. Por eso, por esa muerte de Jesús, pues toda la humanidad se dio cuenta que Dios realmente sí existe y el plan que Dios hizo, el plan de salvación, pues funcionó. Funcionó el plan de salvación porque la gente volvió a creer en Dios. Entonces ya la gente empezó a orar, empezó a buscar a Dios nuevamente y empezó a irse por los caminos de Dios. Entonces ahora, para entender un poquito más este tema, vamos a ver el siguiente video. Dios del cielo se entristeció al ver que toda la humanidad le había dado la espalda, pues la tierra estaba llena de pecado y se había entregado a la maldad de su corazón. Pensando en esto, decidió enviar a su Hijo Jesús para que salvara a todo el mundo de sus pecados. No fue una decisión fácil, pues Jesús era su Hijo unigénito, su Hijo amado. Jesús, el Hijo de Dios, nació en esta tierra y fue el mejor regalo que hemos recibido. De niño, estuvo bajo el cuidado de José y María. Junto a ellos creció en estatura y gracia para con Dios y para con los hombres, marcando la diferencia desde sus primeros días. Aunque Jesús fue como nosotros, Él nunca cometió pecado, pues tenía una relación constante con el Padre Celestial. Jesús empezó su ministerio, sanó enfermos, perdonó pecados e hizo milagros maravillosos, pero sobre todo, con su testimonio, predicaba sobre el amor de Dios y la vida eterna. Aunque Jesús tuvo la oportunidad de ser escuchado por multitudes, decidió aprovechar su estadía en la tierra para formar a 12 personas para que predicaran en el mundo entero lo que habían aprendido e hicieran las cosas de las que Él hizo. Pero esto no era todo. Hacía falta una última demostración de amor. Jesús debía morir en la cruz para ocupar nuestro lugar y traer libertad a toda la humanidad. Pero este no es el final de la historia. Al tercer día, de manera milagrosa, resucitó y culminó el plan perfecto de redención. Fue así como Jesús se convirtió en el héroe más importante de toda la humanidad. Listo, niñas y niños, entonces ya pudimos ver un poco mejor o entender un poco mejor este tema del plan de Dios. Ahora, como actividad para esta semana, vamos a realizar en un octavo de cartulina o en un octavo de cartón paja o en algún material que tengan en sus casitas, un dibujo sobre el plan de salvación y decorar con granos o semillitas. ¿Listo, chicos? Entonces escogen algo sobre el plan de salvación, cualquier cosa que vimos sobre el plan de salvación, escogen ese tema o ese dibujo y lo hacen en una cartulina y lo decoran con semillitas o con granos. ¿Listo, chicos? Entonces nos vemos en una próxima clase de religión y recuerden nuestros encuentros en vivo por Zoom. ¿Listo? ¡Chao!